Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Vamos a explicar cómo los pequeños motores utilizados en la Fórmula 1 son capaces de producir 1000 caballos de fuerza. La generación actual de motores de Fórmula 1 comenzó en 2014. En términos generales, el aire entra a través de la entrada, pasa por el lado del compresor del turbocompresor y, por supuesto, se calienta, por lo que luego pasa por un intercooler. Este puede ser un intercooler aire-aire o aire-agua. El aire enfriado luego pasa a los cilindros, donde se utiliza para la combustión. El escape, por supuesto, ayuda a acelerar el turbocompresor y luego sale por el escape en la parte trasera del monoplaza. Por lo tanto, las especificaciones establecen que debe ser un motor V6 de 90 grados de 1,6 litros y su diámetro está establecido en 80 milímetros, lo que esencialmente significa que su carrera está establecida en 53 milímetros, lo que le da un tamaño por cilindro de 0,267 litros. Por lo tanto, este es aproximadamente la mitad del tamaño de los cilindros utilizados en la producción actual, que suelen ser de alrededor de medio litro por cilindro. Este motor alcanza hasta 15.000 revoluciones por minuto, lo que veremos más adelante en el vídeo. Así que tenemos dos unidades de potencia de Fórmula 1 adicionales. Ambas son motores eléctricos, uno de los cuales se llama MGU-K y está directamente vinculado al cigüeñal del monoplaza, y otro que se llama MGU-H y está directamente vinculado al cambio del turbocompresor. Como puedes imaginar, si tienes un motor con turbocompresor y comienzas a crear más gases de escape, comienzas a producir más impulso, lo que significa que creas más gases de escape, lo que significa que creas más impulso y eso solo se acelera. Necesitas una solución para esto. En los motores con turbocompresor tradicionales, usamos válvulas de descarga para permitir que parte de la presión de escape evite el turbo, y por lo tanto, no tener este bucle de retroalimentación interminable donde continuamente creamos impulso. Ahora bien, se pueden usar válvulas de descarga en la Fórmula 1, pero hay una solución más inteligente para aprovechar la mayor cantidad de energía posible en lugar de desperdiciar esa energía que sale por el escape. En lugar de desperdiciar esa energía, puedes usarla para hacer girar este MGU-H, este motor eléctrico que está conectado a la porción de escape del turbocompresor, así como a la entrada. Al hacer girar este motor, puede actuar como un freno, esencialmente como una regeneración de tu turbocompresor. Así que estás usando esto para frenar esa fuerza que intenta hacer que esto se acelere aún más y mantenerlo a un cierto nivel de impulso. Y luego esa energía que esto aprovecha puede ser enviada a una batería o al MGU-K. Entonces, tu MGU-H sirve esencialmente para tres propósitos. Puedes usarlo para mantener el turbocompresor acelerado cuando estás fuera del acelerador, básicamente actuando como un anti-lag. Puedes usarlo para cargar la batería, esencialmente actuando como una válvula de descarga y limitando cuánto impulso puedes crear y aprovechando esa energía y enviándola a una batería para usarla más tarde. Y luego puedes usarla para alimentar directamente al MGU-K. Entonces, enviando su energía al MGU-K que está directamente conectado al cigüeñal para obtener más aceleración en las ruedas. Ahora, tu MGU-K tiene dos funciones básicas. En primer lugar, se puede usar para enviar 120 kilovatios de energía directamente a tu cigüeñal, lo que te da una mayor aceleración, o puedes usarlo como frenos. Se puede usar para la regeneración, por lo que tienes menos 120 kilovatios, o en otras palabras, estás usando la regeneración para enviar 120 kilovatios de energía desde el MGU-K de vuelta a la batería para guardar esa energía para su uso posterior. Entonces, si nuestro MGU-K está produciendo 120 kilovatios, o alrededor de 160 caballos de fuerza, eso significa que para llegar a 1000 caballos de fuerza para la unidad en general, tenemos alrededor de 850 caballos de fuerza provenientes solo del motor. Pero ¿cómo es esto posible? En cuanto a las partes motrices se refiere, hay básicamente dos reglas que rigen en la Fórmula 1. La primera es que tienes un límite total de 110 kilogramos de combustible que puedes almacenar en tu monoplaza. Esta es la cantidad de energía que tienes para completar la carrera, la cual consta de un número determinado de vueltas. El objetivo es completarlas en el menor tiempo posible y se te proporcionan 110 kilogramos de combustible para hacerlo. Por tanto, cuanta más energía tengas, más rápido podrás completar esta tarea. Sin embargo, todos tienen la misma cantidad de energía, que son los 110 kilogramos de combustible. En cuanto a la segunda regla, esta se refiere al flujo de combustible. Hay un límite en la cantidad de combustible que puedes introducir en tu motor, que está dictado por esta ecuación. El flujo de combustible es igual a las revoluciones por minuto multiplicado por 0,009 más 5,5, con un límite de 100 kilogramos por hora. Por lo tanto, nunca puedes tener más de 100 kilogramos por hora de combustible entrando en tu motor.
¿Cómo se ve esta ecuación cuando es gráfica? Básicamente, es una función lineal que alcanza su límite máximo a 10.500 revoluciones por minuto. En ese punto, se permite el flujo máximo de combustible de 100 kilogramos por hora. Esta es la razón por la que no se ven motores funcionando a 15.000 revoluciones por minuto, ya que realmente no hay ninguna razón para hacerlo. Si trazas el mapa de potencia utilizando esta ecuación de combustible, no puedes usar más combustible por encima de 10.500 revoluciones por minuto, ya que estás limitado. ¿Por qué irías a un régimen más alto? Porque solo vas a tener más pérdidas por fricción. Sí, puedes meter más aire en el motor, pero no puedes meter más combustible, por lo que no hay una verdadera razón para hacerlo. Así que verás al conductor cambiar de marcha, por ejemplo, a unas 12.000 revoluciones por minuto. Van a querer mantenerse dentro del rango máximo de potencia, que estará alrededor de las 10.500 a 11.000 revoluciones por minuto, donde se logra esa potencia máxima. Y luego, querrán usar sus marchas para mantenerse dentro de ese rango a medida que avanzan en la carrera. De acuerdo, todavía no entendemos cómo podemos lograr 1.000 caballos de fuerza. ¿Qué sabemos entonces? Sabemos que nuestra potencia está limitada por el combustible y que nunca podemos superar los 100 kilogramos de combustible por hora. ¿Cuánta energía hay en 100 kilogramos de combustible? Sabemos por los equipos que el combustible utilizado en la Fórmula 1 es un 99% igual que la gasolina de la bomba a la que ya estamos acostumbrados. La EPA, Agencia de Protección Ambiental, establece que un galón de gasolina equivale a 33,7 kilovatios hora. Un galón de gasolina pesa alrededor de 6 libras o 2,72 kilogramos. Así que podemos tomar 100 kilogramos, que es nuestro límite, dividirlo por 2,72, y eso significa que tenemos alrededor de 139,30 kilogramos totales de gasolina. Y si usamos nuestra tasa de conversión de la EPA, multiplicamos eso por 33,7 kilovatios hora, eso significa que la energía total que tenemos dentro de 100 kilogramos de gasolina es de 1.240 kilovatios hora. Ahora, eso es solo una matemática rápida. ¿Por qué deberías creerme? Bueno, encontré un documento de Mercedes que establece que en 100 kilogramos de combustible, el contenido total de energía es de 1.240 kilovatios hora. Ahora, en realidad, ellos indican kilovatios, que es una unidad de potencia, no de energía, pero nuevamente, ten en cuenta que este es un equipo mediano. Démosles un poco de margen de maniobra. Estoy bromeando, tranquilo. De todos modos, sabemos que nuestros motores están limitados en potencia por el combustible, que está limitado a 1.240 kilovatios hora por hora. En otras palabras, nuestro motor tiene un límite de 1.240 kilovatios. Eso sería si estuviéramos operando al 100% de eficiencia térmica. Sabemos que estos motores pueden superar el 50% de eficiencia térmica, por lo que dividiendo ese número por 2, nuestros motores pueden crear 620 kilovatios o alrededor de 830 caballos de fuerza, más 120 kilovatios de nuestro MGUK, lo que nos da un total de alrededor de 740 kilovatios. En otras palabras, alrededor de 1.000 caballos de fuerza. Naturalmente, tu próxima pregunta podría ser, ¿cómo demonios están logrando una eficiencia térmica del 50%? Es impresionante que los motores de combustión interna de hoy en día alcancen el 35% de eficiencia térmica. Entonces, ¿cómo logran ser mucho más eficientes? Bueno, hay tres tecnologías que quiero discutir. La primera es la ignición en la precámara. Si piensas en los motores de combustión actuales, cuando están generando la máxima potencia, como cuando pisas el acelerador al máximo en tu auto y está generando la máxima potencia, puede estar usando una relación aire-combustible de alrededor de 11 a 12 a 1. Esto significa que se está inyectando más combustible en la cámara de combustión de lo que se puede quemar. Esto es ideal para generar la máxima potencia, pero si pensamos en la Fórmula 1, donde estamos limitados en nuestro flujo de combustible y en la cantidad de combustible que tenemos, entonces es realmente estúpido usar una mezcla rica porque significa que parte de ese combustible no se utilizará. Queremos utilizarlo de la manera más eficiente posible. Entonces, ¿cómo puedes usar una mezcla aire-combustible más baja en tu motor? Bueno, eso es lo que ayuda a lograr la ignición en la precámara. Básicamente, tienes dos cámaras de combustión, una muy pequeña al lado de tu bujía y la más grande, la que ya conocemos, con nuestros dispositivos de pistón y cilindro. Entonces, lo que sucede con la Fórmula 1 es que se permite un inyector por cilindro. Por lo tanto, esta es una cámara pasiva. Tienes inyección directa que está muy cerca de nuestra pequeña precámara aquí y, por lo tanto, tienes una mezcla de aire y combustible más rica al lado de esa bujía gracias al tiempo de inyección directa y el resto del cilindro será un poco más delgado. Así que este bolsillo rico justo al lado de la bujía comenzará a quemarse, creará estas pequeñas turbulencias que se expanden muy rápidamente y ayudan a quemar esa mezcla de aire y combustible más delgada.
Ahora, la compañía MOLY, que crea motores de ignición turbulenta, dice que con un sistema pasivo como este, puedes lograr altas cargas con una relación aire-combustible de 14.701. Y con un sistema activo, lo que significa que tendrías otro inyector de combustible dentro de esta pequeña precámara, podrías lograr relaciones aire-combustible de alrededor de 30:1 de lambda 2. Por supuesto, esto es un sistema pasivo en la Fórmula 1, pero significa que puedes usar relaciones más bajas de aire y combustible que las que estamos acostumbrados a usar en nuestros vehículos de combustión. La segunda parte de la eficiencia para los motores de la F1 es que, dentro de las reglas, se establece que tienes una relación de compresión geométrica limitada a 18:1. Ahora, no tenemos coches de producción en carretera que usen relaciones de compresión de 18:1. Sería muy eficiente, ya que cuanto mayor sea la relación de compresión, mayor será la eficiencia. Pero ¿qué sucede cuando se alcanzan relaciones de compresión muy altas? Bueno, te enfrentas al golpeteo y destruye tu motor. Pero hay algunos trucos ingeniosos que puedes hacer si ese es tu límite. No sé qué hacen en realidad en la Fórmula 1, ni qué relaciones de compresión utilizan los equipos, pero aquí hay un ejemplo de lo que puedes hacer con una relación de compresión geométrica de 18:1. Durante la carrera de admisión, cierras las válvulas de admisión temprano. Eso significa que una vez que se cierran las válvulas de admisión, el pistón sigue moviéndose hacia abajo. Entonces, tu carrera de compresión está limitada por el momento en que se cierra la válvula de admisión, por lo que no es tan alta, digamos que es de 15:1. Comprimes toda esa mezcla y luego ocurre la combustión. Tu cilindro y tu pistón empiezan a bajar, llegan a su relación de compresión inicial, que en este caso es de 15:1. Hablamos de nuestra relación de expansión, pero aún tenemos más distancia que podemos recorrer y aún tenemos presión dentro del cilindro, por lo que damos un poco más de distancia que el pistón puede recorrer y, por lo tanto, podemos extraer más energía del escape. Esa es una forma más eficiente de operar. Vale la pena mencionar que en la Fórmula 1 no hay sincronización variable de válvulas ni elevación variable de válvulas. Entonces, lo que elijas hacer está configurado. Entonces, probablemente elegirás un régimen de revoluciones de alrededor de 10.500 a 11.000 revoluciones por minuto para tener tu punto de operación más eficiente en cuanto al diseño del motor para producir energía. Tu sincronización de válvulas fija se mantendrá en esa posición. Aquí es donde se producen las discusiones en las que la gente dice que la Fórmula 1 es la tecnología más brillante que jamás se haya inventado. Toda la ingeniería es muy interesante en función de su conjunto de reglas. Los coches de producción tienen un conjunto de reglas completamente diferente al de los monoplazas de Fórmula 1. Ambos incluyen una ingeniería ingeniosa, por lo que compararlos y decir que uno es mejor que el otro es un poco absurdo. Si pudieras usar la sincronización de válvulas variable, la elevación de válvulas variable y cosas como cámaras activas. Estas son tecnologías que existen y son mejores que lo que se hace en la Fórmula 1. Pero no se les permite hacerlo debido a sus reglas. Finalmente, llegamos a la tercera parte de esta discusión sobre eficiencia, que es nuestro MGUH. Todavía queda algo de presión de gases de escape en el cilindro una vez que la combustión ha finalizado. Ese escape se utiliza para hacer girar el turbo y también para poner energía de vuelta en la batería utilizando el MGUH. Con el uso del MGUH, se puede aprovechar parte de la energía que, de otra manera, se desperdiciaría con este tipo de motor de combustión. Quería encontrar evidencia más concreta sobre las afirmaciones de eficiencia discutidas en la Fórmula 1, y me topé con un estudio sobre motores de gasolina de precámara magra, que casualmente fue coautorizado por un exingeniero de motores de Fórmula 1 de Renault de 15 años, quien según su perfil de LinkedIn fue responsable de las especificaciones de motores híbridos ICE y MGU, y de las simulaciones de motores 3D CFD, preparación de la mezcla de inyección y golpes de combustión. En este estudio se afirmó que se logró un pico de eficiencia térmica del 47% con una relación de combustible-aire de 2:1 en la precámara alimentada con gasolina, y que se pueden esperar eficiencias térmicas superiores al 48% con un sistema de turbocarga electrificado realista. ¿A qué te suena esto? Así que están esperando una eficiencia térmica cercana al 50% utilizando encendido de precámara y sistemas de turboalimentación electrificados. Ahora, algo que siempre me he preguntado es cómo es que tenemos estos motores tan pequeños de solo 1,6 litros y que estén produciendo alrededor de 850 caballos de fuerza. Entonces, ¿cuánta presión están proporcionando realmente estos turbocompresores? No he podido encontrar una fuente legítima que indique cuál es este nivel de presión. Entonces, intenté
Intentemos calcularlo. Sabemos que nuestro flujo de combustible es de 100 kg por hora. ¿Cuál es nuestro flujo de aire? Comencemos asumiendo un motor aspirado naturalmente con un 100% de eficiencia volumétrica. Es decir, tenemos nuestro motor de 1,6 litros funcionando a 10.500 revoluciones por minuto. Vamos a multiplicar esos dos números para obtener la cantidad total de flujo de aire que está pasando a través del motor. Dividimos esto por 2 porque solo tenemos una carrera de admisión cada 2 revoluciones por minuto, lo que significa que a través de nuestro motor pasan 8.400 litros por minuto, porque el sistema métrico es hermoso. Eso significa que tenemos 8,4 metros cúbicos por minuto. Ahora podemos multiplicar eso por la densidad del aire al nivel del mar. Entonces, si estuviéramos al nivel del mar, la cantidad de aire que pasaría a través del motor a 10.500 revoluciones por minuto con un motor aspirado naturalmente sería de 10,29 kilogramos por minuto. Ahora sabemos que nuestro flujo de combustible es de 100 kilogramos por hora, así que obtengamos nuestro flujo de aire en términos de kilogramos por hora simplemente multiplicando esto por 60, lo que nos da 617,4 kilogramos por hora. Bien, nuestra relación aire-combustible es nuestro flujo de aire dividido por nuestro flujo de combustible, por lo que tenemos 617,4 dividido por 100, lo que nos da una relación aire-combustible de 6,17. Esto es extremadamente rico, lo que significa que estamos inyectando demasiado combustible o necesitamos inyectar mucho más aire mediante la turboalimentación utilizando nuestros turbocompresores. Idealmente, nuestra relación aire-combustible debería ser de 14,71, que es la relación ideal estequiométrica aire-combustible. Si tomamos 14,7 y lo dividimos entre 6,17, eso nos da la cantidad de aire que necesitaríamos tener para tener una relación ideal, que sería de 2,38 atmósferas. En otras palabras, nuestra presión absoluta sería de alrededor de 35 psi o 2,4 bares, lo que significa que nuestra presión de turboalimentación, restando la presión atmosférica, sería de 20,3 o 1,4 bar. Entonces, la presión de turboalimentación para este motor de 1,6 litros que produce 850 caballos de fuerza es de solo 20 psi, lo cual parece increíblemente bajo. Así que, es una especie de verificación de la realidad sobre por qué este número es tan bajo, y creo que probablemente es más bajo de lo que espero. Hay dos razones para esto. En primer lugar, es un motor de alta velocidad. Cuanto más alto los revoluciones, más potencia puedes generar por litro, pero nuevamente estás limitado por el flujo de combustible. La otra gran parte es que es tan eficiente. Puede haber un motor moderno turboalimentado que funcione con una presión de sobrealimentación realmente alta para producir significativamente menos potencia que esta. Así que debido a que es tan eficiente y porque es muy eficiente a un régimen muy alto, puede lograr un número de potencia muy alto utilizando una cantidad baja de refuerzo en una escala relativa. Ahora, en realidad no sabemos cuál es la presión dentro de estos motores porque no sabemos cuál es la relación aire-combustible. Tal vez puedan acercarse a un lambda 2, aunque no creo que lleguen tan alto, pero digamos que, por ejemplo, pudieron usar una relación aire-combustible de 1,5. ¿Qué significa 1,5 veces lo ideal? Una relación aire-combustible muy pobre de alrededor de 22:1. Entonces, tomamos nuestro 22 dividido por 6,17 y obtenemos 3,57 atmósferas. En otras palabras, nuestra presión de refuerzo aquí en este caso sería de 38 psi o 2,6 bar. Bastante alta, y la razón es porque estás funcionando con una relación aire-combustible muy pobre, por lo que inyectas mucho más aire dentro de ese cilindro de lo que realmente necesitas, para que puedas ejecutar el motor de la manera que has encontrado que es más eficiente. Ahora, un comentario final sobre cuál podría ser esta presión de impulso. De nuevo, no lo sé con certeza, pero mi mejor estimación estaría entre estos números basados en el ratio de aire y combustible que se está usando. Pero una cosa que debes tener en cuenta es que esto va a cambiar dependiendo del circuito. Si estás en un circuito de gran altitud como la Ciudad de México, entonces tendrás una presión de impulso más alta porque el aire es más delgado, por lo que vas a usar el turbo para compensar eso y compensar esa baja presión atmosférica de base en la que estás empezando. Con suerte, has aprendido algo aquí sobre los motores de Fórmula 1. Muchas gracias por vernos y ahora te recomiendo usar la sección de comentarios para explicar por qué el equipo que sigues es mucho mejor que todos los demás. Y también felicitaciones a Max Verstappen por ganar el campeonato de Fórmula 1 de 2022.